Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de álgebra. En esta ocasión veremos cómo realizar la factorización de trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. En el caso de que se desee factorizar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, como por ejemplo el que tenemos en pantalla, que es 6x al cuadrado menos 11x menos 35, tenemos varias opciones para factorizar este tipo de trinomios. Dos de ellas es factorizar ya sea por la técnica del tanteo o factorizar utilizando la fórmula cuadrática. En el caso de la técnica por tanteo, lo que se busca es encontrar dos números que al sumarlos nos den el coeficiente del término de primer grado. Es decir, en este caso el coeficiente del término de primer grado es menos 11. Vamos a ponerlo aquí. Tengo que encontrar dos números m y n que sumados me den menos 11. Pero estos dos números también deben de tener la peculiaridad de que al multiplicarlos den el producto del coeficiente del término del segundo grado por el término independiente. Esto quiere decir que tengo que tener otra vez dos números que al multiplicarlos entre sí, esta multiplicación debe ser igual al resultado de multiplicar el coeficiente del primer término, es decir, en este caso 6, por el coeficiente del último término, del tercer término, en este caso menos 35. Al realizar esta multiplicación, 6 por menos 35 nos da como resultado menos 210. Entonces, la técnica del tanteo recae en tratar de encontrar esos dos números, m y n, que deben de cumplir estas dos características. La primera es que sumados entre sí nos debe de dar el coeficiente del segundo término, es decir, el término lineal, y que multiplicados, es decir, esos dos números deben de dar como resultado el valor de multiplicar el coeficiente del primer término por el coeficiente del tercer término. En este caso debe ser menos 210, porque es el resultado de multiplicar 6 por menos 35. Estas dos características son las que debemos encontrar en el par de números que debemos buscar. Ahora bien, tratar de buscar estos dos números con estas características es un poco de al azar, bueno, es un poco al tanteo. Y a veces podemos no tener tanto tiempo o podemos perdernos en tratar de buscar estos dos números. Por ejemplo, en este caso debemos de buscar esos números, dos números que sumados entre sí me den menos 11 y que multiplicados nos den el producto de la multiplicación de 6 por menos 35. En este caso yo puedo proponer que sea la suma, por ejemplo, menos 1 más menos 10. La suma de estos dos números me va a dar menos 11, cumple una de las características. Podría proponer también menos 7 más menos 4. Sumados estos dos números me van a dar nuevamente menos 11. O en su caso podría colocar 10 más, por decirlo, menos 21. Y sumados nuevamente cumplo la característica de que debe dar como resultado menos 11. Sin embargo, al momento de querer multiplicar estos dos números, recordemos que me tienen que dar menos 210, porque es el resultado de multiplicar 6 por menos 35. Entonces, si trato de buscar que cumplan esta otra característica, puedo poner menos 1 por menos 10. Menos por menos me va a dar más, me va a dar 10 positivo.
este número no cumple con la característica, no me sirve. Vamos a ver el siguiente par de números. En este caso podría multiplicar menos 7 por menos 4. Multiplicados, menos por menos me va a dar más. 4 por 7 me va a dar 28. No cumple con esa característica. El último par de números podríamos multiplicarlos. En este caso es 10 por menos 21. Más por menos me va a dar menos. Y al momento de multiplicar 10 por menos 21 me va a dar menos 210. Este par de números sí cumple con ambas características. Es decir, que su suma me va a dar precisamente el valor de menos 11, que es el término lineal. Y que la multiplicación de los dos números que sumados me dan menos 11 da como resultado el valor de multiplicar los coeficientes del primer término, en este caso 6, y el del tercer término, en este caso menos 35, que da como resultado menos 210. Entonces, al observar esto, vemos que sí se cumple esta característica, cumple las dos características. El detalle es que a veces cuando son coeficientes muy grandes, podemos tener combinaciones, podemos tener un gran número de combinaciones que pueden demorarnos o hacernos perder tiempo en tratar de encontrar este par de números que cumplan estas dos características. Es por ello que en mi caso personal yo prefiero utilizar lo que es la técnica de la fórmula de la fórmula cuadrática. Sin embargo, vamos a continuar con este ejemplo. Una vez que tenemos estos dos números, el siguiente paso es ir factorizando por agrupación. El siguiente paso, una vez que ya hemos encontrado el par de números que cumplen con ambas características, es reescribir nuestra expresión matemática. En este caso colocamos 6x al cuadrado y lo que hacemos es dividir lo que era el exponente lineal en los dos números que cumplen ambas características. En este caso lo dividimos en más 10x menos 21x y finalmente volvemos a escribir el término que es constante, menos 35. Esto, si se fijan, la suma de 10x menos 21x nos va a dar como resultado menos 11x. Entonces básicamente lo único que estamos haciendo es reescribir la misma ecuación. Una vez que tenemos esta estructura, lo que vamos a hacer es formar grupos, recordando la técnica de factorización por grupos. En este caso vamos a colocar esto dentro de un paréntesis, 6x más 10x. Esto es un grupo. Voy a colocar un signo más el siguiente grupo, que sería en este caso menos 21x menos 35. Coloco un más y coloco un paréntesis precisamente para que al momento de eliminar el paréntesis por la multiplicación del signo más me siga dando como resultado el signo negativo. Básicamente lo que estoy haciendo nuevamente es reescribir la misma expresión, simplemente de otra manera, con la idea de ir formando lo que son grupos. En este caso ya tengo dos grupos y lo que voy a hacer ahora es factorizar cada uno de los grupos por la técnica del factor común. En este caso, otra vez escribo un paréntesis y busco lo que es el factor común. ¿Cuál es el factor común? En este caso tengo la x. X es el factor común. Y veo que tengo los coeficientes 6 y 10 en ambos términos. Entonces, 6 lo puedo dividir entre 2 y 10 también lo puedo dividir entre 2. Entonces, 2
lo voy a poner como factor común. Tengo como factor común 2x. Entonces, dentro del paréntesis debo de poner qué número multiplicado por 2x me va a dar, en este caso, 6x al cuadrado, y en el siguiente caso, 10x. Estos números van a ser 3x y van a ser más 5. Con la idea precisamente de que al multiplicar 2 por 3 me va a dar 6. X por x me va a dar x al cuadrado. Nuevamente, 2x por 5 me va a dar 10x. En el siguiente grupo volvemos a factorizar. Veo que, bueno, vamos a colocar primero un paréntesis. Veo que no tengo como factor común la literal, en este caso la x, por lo tanto no es factor común. Sin embargo, veo que ambos números son negativos, entonces debo de colocar aquí un número negativo. Bueno, un signo negativo. Y también veo que tengo los números 21 y 35. Busco el factor común, que el número divide a 21 y 35 de forma exacta, en este caso sería 7. Y tenemos entonces que el factor común de este grupo es menos 7. Siguiente paso entonces sería buscar qué números multiplicados por menos 7 me van a dar como resultado los términos de la expresión original. En este caso sería 3x y sería más 5. Esto con la idea de que si multiplico menos 7 por 3x me va a dar menos 21x. Y si multiplico menos 7 por más 5 me va a dar menos 35. Respetando precisamente la ley de los signos. Una vez que tengo esta estructura, vamos, lo único que he estado haciendo hasta el momento es ir reescribiendo primero la expresión matemática, formar grupos y una vez formados los grupos volver a factorizar por factor común. El siguiente paso es volver nuevamente a factorizar por factor común. Voy a borrar esto. Y en este caso vamos a percatarnos de cuál es el factor común. En este caso el factor común es el binomio 3x más 5. Aquí también tenemos 3x más 5. Entonces, recordando la regla de cómo se factoriza por factor común, la idea es colocamos un paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a colocar lo que es el factor común, en este caso 3x más 5. Abrimos otro paréntesis que multiplica. Y dentro de este paréntesis vamos a colocar todo aquello que no pertenece al factor común. En este caso es 2x y es menos 7. Entonces colocamos dentro del otro paréntesis 2x menos 7. Con esto ya hemos factorizado la expresión original. Y si deseamos comprobar que nuestra factorización es correcta, lo único que tenemos que hacer es realizar la operación matemática que eso nos indica. Una vez que realicemos la operación matemática, comprobaremos que nuestra factorización, que es 3x más 5 por 2x menos 7, es igual al trinomio que teníamos originalmente aquí arriba, que es 6x al cuadrado menos 11x menos 35. Con lo cual hemos factorizado esta expresión matemática, este trinomio, por medio de la técnica del tanteo. Recapitulando un poco, básicamente la técnica del tanteo se basa en buscar dos números que sumados entre sí nos den este término, el de en medio, y que multiplicados entre sí den como resultado la multiplicación de multiplicar lo que son los coeficientes del primer término y del tercer término. Una vez que tenemos esos números, la idea es descomponer lo que es el segundo término
en esos dos números y después ir factorizando primero por factor común y luego por grupos. El único inconveniente de esta técnica es precisamente encontrar el par de números que cumplen las dos condiciones iniciales. Y es por ello que a veces yo recomiendo personalmente lo que es la técnica de factorización por fórmula cuadrática, ya que utilizando la fórmula cuadrática no tenemos que perder tiempo tratando de buscar dos números que cumplan las características antes mencionadas. En la siguiente técnica para poder factorizar lo que es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, utilizamos lo que es la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que el valor de x siempre va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Aquí nos basamos en una propiedad muy interesante de los trinomios de esta fórmula de ax al cuadrado más bx más c, que es que estos trinomios, el valor de x siempre va a tener dos valores. Vamos a tener un valor que es x1 y vamos a tener un valor que es x2. Esto nos dice que esta fórmula, esta expresión matemática, podemos resolverla para un determinado resultado teniendo o suponiendo dos valores distintos para la incógnita x. Esto nos permite tener dos valores, x1 y x2, y estos provienen de descomponer lo que es la fórmula cuadrática en dos formas. En este caso lo que vamos a hacer es x1 va a ser igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, y por otro lado x2 va a ser igual exactamente a la misma expresión, solo que en este caso restamos, es menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Entonces, con esta propiedad de que un trinomio tiene dos resultados, lo que vamos a hacer es buscar los dos valores de x para con ellos, una vez que conozcamos estos valores, poder utilizarlos para factorizar el trinomio. Ahora bien, ya que conocemos que una fórmula cuadrática y que un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c va a tener dos resultados y que estos dos resultados los podemos obtener por medio de la fórmula cuadrática, la siguiente propiedad de la que nos vamos a basar para poder factorizar es que un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c siempre va a ser igual al coeficiente del primer término, es decir, a por, abrimos dos paréntesis, la multiplicación de dos binomios que van a ser x menos x1 y x menos x2. Estos valores de x1 y x2 los vamos a obtener precisamente de las fórmulas cuadráticas, de los resultados de las fórmulas cuadráticas, y son los valores que resuelven a nuestro trinomio. Entonces, una vez que conocemos esta propiedad y que conocemos cómo obtener los valores de x1 y x2, el siguiente paso es simplemente obtener los valores de x1 y x2 utilizando lo que son las fórmulas cuadráticas. Ahora que conocemos el procedimiento de cómo factorizar por medio de lo que es la utilización de la fórmula cuadrática,
El siguiente paso es implementar esta metodología a nuestro problema. En este caso, lo primero que debemos hacer es determinar cuáles son los valores de A, B y C. En este caso voy a poner aquí. A va a ser el coeficiente del primer término, en este caso es igual a 6. B va a ser igual al coeficiente del segundo término, en este caso va a ser igual a menos 11. Y C va a ser igual al coeficiente del tercer término, es decir, la constante en este caso, que es menos 35. Ojo, nos llevamos el signo de cada uno de estos coeficientes. Una vez que conocemos los valores de A, B y C, el siguiente paso es simplemente introducirlos dentro de lo que son las ecuaciones cuadráticas. En este caso, la ecuación cuadrática para el valor de x1 va a quedar, x1 va a ser igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2a. Y para x2 va a ser la misma ecuación, ya lo habíamos visto anteriormente, es igual a menos b, pero aquí cambiamos el signo, es menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Lo que hacemos es simplemente ir sustituyendo los valores, así pues nos queda para x1 es igual, aquí coloco menos b, abro un paréntesis, ojo, y coloco el valor de menos b, que es menos 11. No me puedo saltear los paréntesis porque cometo el error de no respetar el valor de los signos. Y si no respeto el valor de los signos, la ecuación me va a salir mal. Entonces seguimos, la fórmula nos dice que es más la raíz cuadrada. Otra vez abrimos paréntesis, nos está indicando que es el cuadrado y que es el valor de b, de menos 11, lo ponemos dentro del paréntesis, menos 4 veces el valor de c, en este caso de a, que es 6, por el valor de c, que es menos 35. Y todo esto dividido entre 2 veces el valor de a, que es 6. Lo mismo hacemos para x2. x2 va a ser igual a menos 11. En este caso respetamos el signo, menos la raíz cuadrada, menos 11 al cuadrado, menos 4 por 6 por menos 35. Todo esto dividido entre 2 veces 6. Aquí, bueno, ojo, también debemos de respetar el orden en el cual se realizan las operaciones. Muchas veces al tratar de aplicar lo que es la fórmula cuadrática, cometemos el error de no respetar el orden en el cual se deben de realizar las operaciones matemáticas. Y por eso nuevamente nos vuelve a salir mal. Aquí el detalle es, primero, el orden es, realizamos lo que son operaciones al cuadrado, después multiplicaciones, después de las multiplicaciones hacemos lo de la raíz y al final realizamos lo que son sumas. En este caso, como tenemos la raíz, primero vamos a resolver todo lo que está dentro de la raíz, y dentro de lo que está dentro de la raíz, primero vamos a resolver lo que está elevado al cuadrado, a una potencia. Entonces, volviendo a reescribir esto, queda como x1 va a ser igual. Aquí respetamos el signo, menos por menos nos va a dar más, se vuelve positivo. Aquí más raíz
aquí menos 11 elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Un número negativo elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo, porque al multiplicar el signo negativo por otro signo negativo, es decir, menos por menos, nos va a dar un signo positivo. Y el resultado de elevar 11 al cuadrado nos va a dar como resultado 121. Entonces aquí colocamos 121. Otra vez respetamos el signo, menos. Colocamos, si quieren, un paréntesis para indicar que aquí vamos a colocar el resultado de esta operación. Y lo que hacemos es multiplicar en este caso menos 35 por 6 y luego por 4. Esto nos va a dar como resultado menos 840. Finalmente todo esto lo vamos a dividir entre 12. Lo mismo vamos a realizar para el valor de x2. Entonces aquí tenemos x2 va a ser igual a 11 más la raíz de 121 menos, entre paréntesis, menos 840. Todo esto entre 12. Aquí, bueno, ya más o menos hemos avanzado en lo que es la resolución de los valores de x1 y de x2. El siguiente paso es simplemente ir realizando las operaciones, lo cual no es tan complicado. Realmente lo único que a veces se dificulta, como les menciono, al momento de realizar o calcular los valores de x1 y x2 para un trinomio, es precisamente que a veces nos olvidamos de realizar el orden correcto en el cual se deben hacer las operaciones. En este caso, otra vez, tenemos un signo negativo, o tenemos menos 840 dentro de un paréntesis. Para romper este paréntesis lo que hacemos es multiplicar simplemente los signos. Entonces, reescribiendo nuevamente, nos queda x1 va a ser igual a 11 más la raíz. En este caso, menos por menos nos va a dar más, va a quedar como resultado 840 y va a ser 840 positivo. Entonces lo que está dentro de la raíz, dentro de la casita de la raíz, es 121 más 840. La suma de 121 más 840 nos da como resultado 961. Y nuevamente todo esto debe estar dividido entre 12. Se lo voy a borrar. La misma operación la realizamos para el valor de x2. x2 va a ser igual a 11, pero en este caso, aquí me equivoqué. En este caso es menos lo que es el valor de la suma de estos dos números, lo que está dentro de la casa de la raíz, que es nuevamente 961. Todo esto dividido entre 12. Y bueno, aquí lo único que nos queda es primero realizar el resultado de la raíz. Entonces, nuevamente respetamos cómo se realizan las operaciones. Primero realizamos lo que es la raíz. Entonces queda 11 más raíz de 961. Lo hacemos en la calculadora y nos da 31. Todo esto debe ser dividido entre 12. Y del otro lado, para x2 nos queda x2 va a ser igual a 11 nuevamente, pero en este caso menos 31 sobre 12. Realizando las operaciones nos queda que el valor de x1 va a ser igual a 42 sobre 12. Y el valor de x2 va a ser igual a menos 20 sobre 12. Finalmente, ahora sí ya tenemos lo que son los valores de x1 y x2, que nos queda de 42 sobre 12 para x1 y de menos 20 sobre 12 para x2. Estos valores podemos simplificarlos aún más
vamos, nos percatamos de que son fracciones un poco grandes y lo que hacemos es simplemente irle sacando mitad. Entonces 42 sobre 12. Si le saco mitad, la mitad de 42 es 21, la mitad de 12 es 6. 21 y 6, le puedo sacar tercera, es decir, divido 21 entre 3, me da como resultado 7, y 6 entre 3 me va a dar como resultado 2. Esta fracción ya no la puedo simplificar más, entonces es el resultado de x1. Del otro lado, igual voy a simplificar aún más los valores, entonces me queda, tenemos aquí menos 20 sobre 12. Lo primero que hago sería sacarle mitad, es decir, lo divido entre 2. 20 entre 2 me va a dar como resultado menos 10. 12 entre 2 me va a dar como resultado 6. Y nuevamente veo que le puedo sacar mitad a los dos valores, a 10 y a 6. Entonces mitad de 10 me va a dar como resultado 5, en este caso menos 5. Y mitad de 6 me va a dar como resultado 3. Esta fracción ya no lo puedo simplificar más, entonces van a ser ahora sí los resultados de x1 y de x2. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a colocar el resultado. x1 es igual a 7 medios. Y x2 es igual a menos 5 sobre 3. Ok. Va a ser un poco más despacio, vamos a borrar todo lo que ya teníamos. Y bueno, llegados a este punto, ahora sí vamos a utilizar esta ecuación que tenemos en medio, la cual nos dice que para factorizar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c va a ser igual a por x menos x1 por x menos x2. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente sustituir los valores que ya tenemos. En este caso a, recordemos que habíamos determinado que es igual a 6, entonces colocamos 6 por el valor de x, bueno, en este caso es x, es una variable desconocida, menos el valor de x1. Ojo, aquí los signos negativos se quedan, o sea, respetamos esta estructura. Si quieren, para simplificarse o no cometer errores, pueden abrir un paréntesis y ahí meter lo que es el 7 medios, o sea, el valor de x1 que acabamos de calcular. Volvemos a abrir otro paréntesis, porque es la estructura que estamos siguiendo aquí arriba. Estamos multiplicando el valor de x menos, otra vez, paréntesis, y así se les hace un poco más fácil, el valor de x2, en este caso es menos 5 tercios. Yo recomiendo siempre abrir paréntesis y respetar la estructura de las formas, más que nada para no perder el sentido de los signos. Muchas veces muchas ecuaciones las realizamos de forma errónea simplemente porque se nos va un signo. Entonces siempre hay que tener cuidado con los signos. En este caso, esta expresión que acabamos de construir podemos simplificarla nuevamente. Queda 6x menos 7 medios. Multiplicamos el signo, menos por más nos va a dar menos. En este caso volvemos a abrir otro paréntesis, nos queda x. Aquí multiplicamos los signos, menos por menos me va a dar más 5 tercios. Esta ya es una forma más cercana a lo que sería el resultado de la factorización. Sin embargo, aún se ve un poco complicada y la idea es seguir simplificando esta expresión matemática. Para ello, primero realizamos las operaciones nuevamente que están dentro de los paréntesis. En este caso se nos está indicando una suma de dos fracciones, en este caso de x menos 7 medios. En este caso x es un entero, pero también lo podemos reescribir en forma de fracción. Entonces lo que hacemos es colocar 6x sobre 1. Estamos reescribiendo x en forma de fracción.
Si divido un número entre 1 va a ser igual a sí mismo, entonces no pasa nada. Entonces, pero lo que estoy haciendo es reescribirlo en forma de fracción. Volvemos a acomodar esto, otra vez x sobre 1 más 5 tercios. Una vez que ya he reescrito esta expresión matemática en forma de fracciones, puedo ahora sí realizar las operaciones. En este caso sumar un x entre 1 menos 7 medios, o en este otro caso x sobre 1 más 5 tercios. Vamos a hacer un poco más despacio que arriba. Y para ello recordamos cómo se realiza la suma de fracciones o de quebrados. Si tienen dudas de cómo se realizan las sumas de fracciones o de quebrados, yo les recomiendo que vean otro de los videos que tenemos en este canal. Básicamente lo que hacemos es multiplicar estos dos que se encuentran en medio, obtener un resultado y después dividirlo entre en este caso el número de abajo, el 1, para multiplicarlo por el valor en este caso de la variable, que es x. En este caso, bueno, voy a escribirlo, voy a hacerlo uno por uno para que quede un poco más claro. En este caso tendríamos x sobre 1 menos 7 medios, sería esta parte de aquí, este binomio. Otra vez obtengo el común denominador, para esto multiplico 1 por 2, me va a dar como resultado, voy a indicarlo aquí, 1 por 2, no, mejor como paréntesis, me va a dar como resultado 2, y este 2 que resultó de la multiplicación lo voy a dividir entre el denominador. 2 entre 1 me va a dar como resultado 2, y ese 2 nuevamente lo multiplico en este caso por la variable que es x, entonces me va a dar como resultado 2x. Nuevamente tengo como un denominador 2, lo multiplico, lo divido entre 2, me va a dar como resultado 1, y 1 lo multiplico por menos 7, entonces me va a dar como resultado menos 7. La suma de esta fracción me va a dar como resultado entonces 2x menos 7 sobre 2. Este mismo procedimiento, bueno, la misma suma de fracciones la hago para el otro segmento de la expresión matemática, en este caso la que nos dice que x sobre 1 más 5 tercios va a ser igual. En este caso abrimos otra vez una fracción, buscamos el común denominador, que sería 1 por 3, en este caso 1 por 3 va a ser igual a 3, nuevamente 3 entre 1 me va a dar a 3, 3 por x me va a dar 3x, y 3, nuevamente 3 entre 3 va a ser igual a 1, 1 multiplicado por 5 me va a dar más 5. Estas, lo único que hacemos es reescribir nuevamente o reexpresar esta suma o diferencia de quebrados o fracciones de otra forma. Y la idea de por qué lo estamos haciendo es para ir simplificando aún más lo que es esta expresión original que hemos obtenido. Aquí, bueno, esta parte equivale a esto y esta parte equivale a esta otra parte. Entonces lo único que voy a hacer es sustituirlas. Vamos, borramos esto. Y en el interior puedo colocar ahora sí 2x menos 7 sobre 2, y nuevamente puedo escribir 3x más 5 sobre 2. Vamos a hacer un poco de espacio, voy a borrar toda esta parte. Ahora bien, voy a volver a escribir esto. Nos queda la expresión 6 por 2x menos 7 sobre 2, que multiplica
a otra expresión dentro de un paréntesis que es 3x más 5, todo esto dividido, sobre 3. Aquí me equivoqué, este es 3. Ok. Una vez que tenemos esta estructura, nos percatamos que podemos volver a reescribir como una multiplicación de fracciones nuevamente, porque aquí tenemos una fracción, aquí tenemos otra fracción, pero el 6 es un entero. Sin embargo, este 6 podemos volver a reescribirlo como una fracción. En este caso nos quedaría 6 entre 1. Es lo mismo que decir 6. Volvemos a abrir un paréntesis, quedaría 2x menos 7 sobre 2. Y aquí vemos otro paréntesis que sería 3x más 5 sobre 3. Aquí recordemos que para realizar una multiplicación de fracciones lo que hacemos es multiplicar todo lo que se encuentra arriba con todo lo que se encuentra arriba y multiplicamos todo lo que se encuentra abajo con todo lo que se encuentra abajo. Básicamente esto podríamos hacerlo lentamente, o sea, podríamos multiplicar 6 por 2x y luego otra vez 6 por menos 7 y otra vez nuevamente 6 por 3x o 6 más 5 y realizar toda la operación. Sin embargo, aquí también nos percatamos de que al momento de multiplicar lo que se encuentra abajo nos va a dar como resultado 6. Entonces esto podemos sacarlo dentro de los paréntesis y nos quedaría 6 sobre 6. Es decir, este 6 lo pasamos aquí y la multiplicación de lo que se encuentra abajo, es decir, 1 por 2 va a ser 2, por 3 va a ser 6. Entonces, esto equivaldría a colocarlo de esta manera. Y aquí nos percatamos de que al momento de tener 6 sobre 6 se puede eliminar. Entonces 6 sobre 6 va a ser como resultado 1. Entonces se elimina 1 por cualquiera una de estas fracciones, va a ser igual. Y entonces ahora sí ya hemos simplificado nuestra expresión que habíamos obtenido de la factorización. Y el resultado final es ahora sí 2x menos 7 que multiplica a 3x más 5. Lo cual es el resultado que obtuvimos anteriormente por el otro método, el método del tanteo. En este caso, bueno, el detalle de la técnica de factorización, como lo han visto, incluye una serie más de pasos, es un poco más larga, pero la ventaja es de que no tenemos que estar buscando el par de números. Y eso nos permite, en cierta manera, a veces ahorrar un poco de tiempo. Cuando por contrario, en el método de tanteo tenemos muchas combinaciones posibles. Otra ventaja del método de factorización es que realmente no tenemos que buscar nada, simplemente debemos aprendernos las fórmulas y tenemos que aplicarlas. Eso sí, en algún momento vamos a tener que recordar lo que son cómo realizar operaciones con fracciones, pero una vez que realicemos las operaciones de fracciones, el resultado siempre va a ser el mismo. O sea, vamos a obtener lo que es la factorización de un trinomio. Con esto terminamos este pequeño ejemplo y si alguien tiene dudas o comentarios, por favor comenten en el canal y nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos.